Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Y este es el primer contacto en vivo del año con Fernando Palumbo, que la audiencia lo está esperando agarrada a sus asientos, así que estamos ya estableciendo el contacto con Palumbo en estos próximos minutos. Ya nos va a avisar Gonzalo Isasmendi cuando esté Palumbo allí, dispuesto para este primer acto que viene, cargadito además con varios temas, con estrenos y demás en este comienzo del año 2025. Vamos a estar hablando de varias cosas con Fernando. Fernando, a ver si estás por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano? Ahora sí. ¿Qué dices? ¿Dijiste 2025? ¿Puede ser o yo me equivoqué? ¿Dije eso? Yo atraso, lo que pasa. Hay que cambiarme la pila. Estás peor que yo, ¿eh? Estás peor que yo. Yo tengo, Pero por mi edad yo tengo arteriosclerosis, Alzheimer, viste, a veces no me doy cuenta por dónde ando ni nada. Estoy al aire, entonces. Estás al aire. Con razón siento el viento. Así que cuidado con lo que decís. Sí, con razón siento el viento, impresionante. Bueno, estamos en el 9 de enero del 2026, le informo a la audiencia. Así es, gracias por tu... No, es importante eso, porque además hoy te escuchaba de mañana a 7:30 cuando me estaba despertando con tu estupenda voz al estilo Américo Torres, y te escuchaba que decía que venía mal tiempo para esta noche y para mañana sábado y también para el domingo, ¿puede ser? Sí, 7:30 debe haber sido o a Hernán o a Marcelo, seguramente, que escuchaste. En Mañanas de Radio. Pero... Me equivoqué, perdón. Pero son voces todas tan buenas y tan parecidas que uno las emparenta. Martín no estaba, eso me quedó clarísimo, todavía no había aparecido. Lo cierto es que sí, tenemos al mal tiempo, hay que decir, pero muy buen cine de estreno en Montevideo. Me animo a decirles con total confianza que este enero ha comenzado mal en cuanto a la temperatura para aquellos que quieren disfrutar de las playas uruguayas, no ya de las montevideanas, pero sí de las uruguayas, pero en cambio hay cantidad de películas como no pasaba en varios veranos en nuestro país. Con lo cual yo pienso que debe haber una especie de confabulación atmosférica entre distribuidores, exhibidores y lo que pasa con el clima, puesto que es una temperatura ideal para recogernos, caminar por nuestras avenidas y ver buenos films como los que voy a detallar puntualmente para que el productor o la producción pueda ubicar las imágenes, ¿te parece? Vamos a comenzar con eso entonces. Mira, llegó otro de los estrenos top del año, para llenar platea, se llama El beso de la mujer araña. Es una remake de una película que se dio en 1985, un título que en su momento hizo época. Acá se transformó esta historia de un homosexual travestido y un preso político en una cárcel, se convierte en un musical de la mano de Bill Condon. Bill Condon lo recordamos fundamentalmente por el musical Chicago, tiene una adhesión a ese tipo de género del cine, lo hace muy bien. De todas maneras me quedo con Bob Fosse en All That Jazz más que con el Chicago de Bill Condon, y llega esta película, esta nueva adaptación del 2025, como tú decías recién justamente, con Diego Luna y Jennifer López, esa actriz que te digo, tanto a ti como a ti, Emi, como a Marcelo, que casi con 60 años está soltera. Y el año pasado recaudó más de 44 millones de dólares, con lo cual, amigos, puede ser un buen partido si salen a buscar una chica por el mundo. Está viviendo en Las Vegas y se siente pero muy sola, por lo menos eso dicen los agentes de marketing de Jennifer López. Veremos esta comedia, este drama musical más que comedia, aunque el acto fallido vino bien porque es inevitable pensar de que digamos, la comedia musical siempre le da un toque rosado incluso a los dramas románticos, que este es un drama muy romántico, por cierto, con mucho amor, que tienen un final de tipo trágico, si es que siguen con la trama de la novela original, que es una novela argentina, recordarán.
Sí. Vamos a hablar bastante de la película la semana entrante, no la pudimos ver, la estamos sí anunciando, y bueno, luego le caeremos con nuestras críticas. También se estrena en Montevideo Primate, una película para los amantes del cine de terror, que aparentemente son millones, miles en Uruguay, porque hay un estreno de terror absolutamente todas las semanas. En este caso particular, la historieta viene con que un chimpancé muy bueno, esos que son primos hermanos directos de nosotros, ¿verdad? También somos nosotros primates superiores, como los chimpancés, como los orangutanes y como los gorilas. Algunos más que otros. Algunos mucho más, por supuesto. En este caso particular, el chimpancé se pone rabioso, algo que ocurre bastante en los chimpancés, son los más agresivos dentro de los primates superiores cercanos al hombre. Y bueno, en este caso particular se pone más que nervioso, más que ansioso, más que celoso, y empieza a matar a toda la familia, se tienen que encerrar y todo eso. Veremos esta película, si podemos, la semana entrante, puesto que no es un tema que nos nos llegue demasiado. También llega Un sueño inquebrantable, es la última película, hay que decirlo de esta manera, de Brendan Fraser, tal vez alguien lo recuerda, Brendan Fraser, que adelgazó, porque en la última película, ¿se acuerdan que hizo de obeso para ganar un Oscar como mejor actor en Hollywood? Un film sobre la obesidad mórbida, donde Fraser se ve que se comió todos los fideos que había en Los Ángeles y engordó 50, 60 kilos, una actuación muy interesante, muy memorable, en un film bastante olvidable, salvo por el síndrome psiquiátrico de la obesidad mórbida. Ahora, Brenda Fraser, bajo la dirección de Hiki Kari, se traslada al Japón. Y digo Japón porque hace 2 días entrevistaron ustedes a un oyente japonés, o sea que también tenemos oyentes en Japón. Ayer fue. Si yo estoy perdido en el tiempo ya. Fue ayer, creo que era 2026, pero fue ayer. Fue ayer, sí, fue en el 26, tranquilo, pero estoy perdido en el tiempo, puesto que como no empezó el verano, y estamos en verano, uno está como dando vueltas en el otoño, primavera, todo el tiempo, y esperando que lleguen los calores famosos del verano, como cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Bueno, y Brenda Fraser se fue a Japón, y ahí hace de actor que brinda los servicios para intentar venderle a la familia que han perdido a un familiar su actuación de ese familiar que ya no está, o de ese amigo que se fue, etcétera, etcétera. Un film que puede tener puntos de interés, sobre todo por el descubrimiento de la cultura nipona, que también nos están escuchando en ese lejano país en el Pacífico. Dicho esto, entonces vamos al plato más fuerte, si te parece, y es la llegada de la película Sin Aliento. Es una película que viene porque se está estrenando en Montevideo el film Nouvelle Vague, que esta sí, es una película del 2025, muy reciente, de la cual tenemos mucho para poder hablar sobre esta película, pero también queremos decir algo sobre Sin Aliento, un título muy importante de 1959, que se va a dar en 2 salas en este fin de semana, tanto en Cinemateca como en el Live Cinema Alfabeta. Es un film que hizo el legendario Jean-Luc Godard, uno de los más importantes cineastas franceses en la historia, posiblemente del cine francés, pero que además Godard representó, fue uno de los que impulsó con más vehemencia, con un trabajo más de tipo semiótico e intentando abrir caminos nuevos al cine, en lo que fue aquel movimiento de la nueva ola francesa a finales de la década del 50, comienzo del 60, que intentó, como otros movimientos que hubieron, por ejemplo, en Alemania, Oberhausen, intentó cambiar el cine, cambiar la forma de ver películas, de hacer películas, de distribuir películas y de acercarnos a todos a la pantalla. Sin Aliento es un clásico del cine policial y está muy bien que los distribuidores y exhibidores la hayan estrenado, muy bien, puesto que Nouvelle Vague es una película muy extraña, muy diferente. La hace Richard Linklater, no sé si la recuerdan a este nombre. Es un norteamericano que adepto a filmar historias de amor que van transcurriendo en el tiempo. Entonces hizo antes del atardecer, antes del amanecer, antes del anochecer, filmando a una pareja donde estaba Julie Delpy de un lado, magnífica, maravillosa y hermosa, y que con el paso de los tiempos obviamente va envejeciendo y se va repitiendo esta historia de amor
con el paso de los años, siempre con el marco de alguna ciudad magistral. Básicamente París es la ciudad que le encanta a Richard Linklater. Después hizo otra película llamada Boyhood, que también estaba el tema de cómo crear a un niño y las etapas que este niño iba viviendo en 12 años o algo por el estilo, siempre con su actor fetiche, que es Ethan Hawke, que también es el actor de Julie Delpy en las películas antes del atardecer, amanecer, etcétera. Ahora cambió de registro por completo y hace una película que voy a titular como, digamos, original. O por lo menos, diríamos, nunca antes en la historia del cine se filmó esto. ¿Cuál es la trama? Se estarán preguntando tanto ustedes como los oyentes. Bueno, la trama de Nouvelle Vague, de la nueva ola, ¿verdad? Es mostrarnos en la ficción a todo un grupo de muy importantes cineastas y productores, a gente del cine, actores, actrices, directores de fotografía, que en su momento armaron esta nueva ola francesa, y no es un documental, que es lo que uno podría pensar, sino que es una comedia que tiene algunos tintes dramáticos, que dura 106 minutos, no 90 como Sin Aliento, el clásico de Jean-Luc Godard, y intenta mostrarnos lo que fue esa época, y elige una serie de actores, muy importantes, por cierto, casi todos ellos, para mostrarnos cómo era Jean-Paul Belmondo, cómo era Jean Seberg, la parejita, por ejemplo, de Sin Alientos, cómo era un Claude Chabrol, cómo fue Roberto Rossellini, y mostrarnos, ficcionando, pero basado en hechos reales, lo que fue la catastrófica filmación de la legendaria película Sin Aliento, donde una vez más Godard intentó, que escribía en los famosos Cahiers du Cinéma, me imagino que es un título, es una revista que muchos adeptos al cine ya han intentado leer, porque fue famosa en su época, ante un grupo de críticos que hicieron mucha crítica de cine y luego se lanzaron justamente a hacer cine. Y lo hicieron muy bien, y lo hicieron, como es el caso de François Truffaut, hicieron películas hasta hoy en día maravillosas, clásicos del cine. Sin ir más lejos, yo recuerdo permanentemente La Noche Americana, pero hay que decir que François Truffaut, que además aparece en esta película tan rupturista, tan diferente, fue el que hizo Los 400 golpes, un film que aún se mantiene totalmente en torno a los huérfanos que van a terminar en los asilos, en los orfanatos, y también después hizo una película muy romántica, muy linda, llamada Jules et Jim, todo film que estamos recomendando a la imprescindible audiencia del Centenario. Tal vez hayas visto alguno de estos, Emiliano. No, de momento no. Bueno, pero Los 400 golpes te diría que es un título fermental, y todo este movimiento de toda esta gente, algunos más reconocidos que otros, influenciaron en todo el cine, hasta en el cine norteamericano. De hecho, Richard Linklater le está rindiendo un homenaje y nos muestra la filmación de esta película. El film tiene muchos valores, entre ellos, por ejemplo, mostrarnos un pedazo de la historia del cine, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero también para toda esta gente que hoy por hoy en el Río de la Plata está filmando y que antes de hacer la película se preocupa mucho por las locaciones, por el catering, por el maquillaje, por las tomas, por la iluminación, por los actores que van a elegir. Bueno, acá vemos a Godard en su plena revolución radical, cinematográfica, en su primer película prácticamente, que había hecho algunos documentales ya, y cortometrajes, y había escrito mucho. Lo vemos en una filmación alocada, de 20 días, en 20 días que tampoco fueron 20 días reales, porque él cortaba la película porque decía que había que filmar como los pintores. Cuando aparecía la inspiración se filmaba, y cuando no aparecía la inspiración se cortaba el rodaje. Esto quiere decir, destruyó el sistema de filmación de 12, 14 horas por día en 20 días, que es un tiempo muy corto para hacer, por cierto, una película hoy por hoy, y se metió a hacer un film, como quien dice, callejero, sí, planeando el día a día de la película. Imagínate, como si fuera yo que estoy improvisando, que no sé muy bien lo que viene, lo que voy a decir. Bueno, él hacía lo mismo. Básicamente se metió en la calle con una sola cámara, un cameraman,
un asistente de dirección que no sabía qué iba a pasar, ni qué tenía que asistir, una maquilladora que tampoco iba a maquillar porque no le importaba el maquillaje, e hizo esta película donde nada más y nada menos que algunos seres, luego, como la misma Jean Seberg, va a decir, la cual murió muy joven, con 40 años, de un terrible cáncer, el mismo Jean-Paul Belmondo, que a partir de este film, que pensaron ambos dos que iban a terminar sus carreras aquí para siempre, no, fue completamente al revés. Ambos fueron catapultados a la fama con esta película tan inusual. Y Belmondo, bueno, se convirtió, todos sabrán, ¿verdad?, en una figura muy importante del cine francés. Hizo fácilmente más de 100 películas, este boxeador convertido a actor por Jean-Luc Godard, porque le gustó la cara, le pareció que podía ser un buen chorro, y un buen tránfuga, y entonces lo puso en su película. Este film, Nouvelle Vague, es realmente un título diferente, un film que arriesga, sin duda que está hecho, diseñado para ese público que nos interesa enormemente el cine, pero aquellos que no les interese tanto, véanla, porque el cine no es únicamente las luminarias de Hollywood, como por ejemplo Avatar, parte 2, que al día miércoles próximo pasado, del 2026, Emiliano, ¿verdad?, Sí. Llevaba recaudado una cifra que calculo que no vas a acertar, pero te la voy a decir. A ver, decímela. Nada más que más de $1.000 millones. O sea, el cine tiene esa faceta de la gran producción, de la gran industria, pero también tiene esta otra faceta que inventó gente como Jean-Luc Godard, Truffaut, etcétera, Chabrol y muchos más, de hacer películas con un bajo costo. El mismo Rossellini, cuando hizo Roma, Ciudad Abierta, después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, la hizo con actores así, gente improvisada de la calle, consiguió Anna Magnani y hizo una historia sobre la resistencia italiana al avance del nazismo en la década del 40. Un título realmente importante, tanto Roma, Ciudad Abierta, como la Nouvelle Vague, obviamente, esta gran película de Linklater, lo mejor en su carrera, como también lo es la película tan alocada, tan increíblemente fantástica, que es Sin Aliento, la cual pienso ir a verla en este fin de semana, realmente porque quiero reencontrarme con el cine de autor. Dicho esto, y dicho algo más también a los cineastas uruguayos, que empiecen a pensar en hacer películas que trasciendan su momento histórico, que les permitan avanzar y proyectarse en el mundo, no filmen siempre su ombligo, no filmen siempre la historieta de su perrito, de su abuela, de su tía abuela, intenten ir un poco más allá, como lo hizo Jean-Luc Godard, y tengan siempre una actitud radicalmente revolucionaria cuando hacen cine. Un golpe musical y vamos a otras propuestas que ya están en cartelera, a hacer nuestro comentario crítico para ayudar a la audiencia a elegir este fin de semana lluvioso y ventoso. ¿Te parece bien? Muy bien. Emi? Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido. Tan chatito y tan Bueno, y continuamos, Fernando, con nos propones hablar un poco de los avatares de los espectadores para ver Avatar, justamente. Sí, yo puse acá en el libreto que la pobre Blanquita Rodríguez le llega el chasque siempre en la madrugada cuando está durmiendo, cómo molestamos a la gente. Desde su nosotros. descanso, además, que está en sus días de licencia, Blanca, además, en estos días. Blanquita, pero igual siempre está apoyando. Sí, y claro. Bueno, en las antípodas de lo que fue Jean-Luc Godard y lo que fue la Nouvelle Vague, así en el otro plano del mundo, llegó Avatar. Yo le puse de segunda mano, sin despreciar a la gente que tiene que ganarse la vida vendiendo ropa de segunda mano, que muchas veces, por cierto, la ropa de segunda mano puede ser mejor que la ropa de primer mano. Lo cierto es que esta película Avatar es de segunda mano porque todo lo que aparece en esta segunda parte lo vimos básicamente ya en la primera, que se estrenó hace algunos años y que inevitablemente deslumbró a la gente por los efectos especiales y por esta historia magnífica, maravillosa, de actores y actrices que se transmutan en una especie de indígenas o tribu indígena que tienen una cara similar tal vez a los ratones o algo por el estilo. Lo cierto es que este film, el primero, fue muy interesante
Y James Cameron es un gran director y, como dijimos hace muchos años, es uno de los artistas, realmente artistas, que le llegó o conoció o maneja el agua como un elemento fundamental en su cine. Recordemos que comenzó haciendo en 1985 una película llamada El secreto del abismo, o El abismo, un film sobre una estación acuática no espacial y las vicisitudes que tienen en un accidente y el encuentro con E.T., con extraterrestres, anticipándose tal vez a lo que luego haría Steven Spielberg en varios títulos. Acá llega entonces Avatar 2, la película dura más de 3 horas, me parece un despropósito, porque no hay siquiera un corte, como había antes, cuando daban películas muy largas en el cine, que uno tenía en Gran Cine Liceo, por ejemplo, se hacían funciones a veces de film muy largos, el caso por ejemplo de Espartaco, pero de Stanley Kubrick, había un tiempo para salir y de refrescarse, tomar aire, ir al baño, ¿no? También de vez en cuando es útil, pero no, acá va de una, toda la primera parte, digamos que es una especie de mostración, lucimiento que hace el gran Cameron de sus efectos especiales, del mundo acuático que le encanta. Vamos a ver ballenas voladoras, vamos a ver todo tipo de animales, algunos, digamos, reales, otros inventados, en un deleite para la vista. Y en la segunda parte comienza la parte, digamos, más emocionante, donde hay conflictos, sobre todo bélicos, donde los marines están de moda, y no en la Delta Force, sino que son los marines que están desembarcando en este mundo idílico, virtual, donde hay una tribu que vive en un lugar muy, muy parecido a lo que podría ser Tailandia, con mucha selva, etcétera, etcétera. Y ahí la película agarra un poco más de fuerza, hay un estupendo grupo de actores que no se los reconoce, pues están todos disfrazados, como en una murga, entonces no te das cuenta por ahí que está Ona Chaplin, Kate Winslet, apenas reconocemos, porque lo sabemos, que es el primer actor, a Sam Worthington, y entonces ahí la película se pone más en movimiento, hay más cine, aunque me animo a decir que el final, de más de media hora, donde es obvio que van a ganar los buenos, porque en Hollywood en general siempre ganan los buenos, vamos a decirlo de esta manera, se alarga una y otra vez, nunca matan al teniente coronel sádico que venía a destruir a la tribu, etcétera, etcétera, y se transforma en un cine de matiné. Y no mucho más que esto, jugado a efectos especiales, a grandes estrellas de esas tantas películas que hemos visto en la historia de Hollywood. Pero pasando a otro tema, vamos a vida sentimental en los últimos momentos de este entreacto, si te parece. Vale. ¿Te parece? Me parece. Ya es otro tipo de cine, ¿verdad? Muy, pero muy diferente, ¿verdad? Está dirigida por Joachim Trier, y tiene una actuación maravillosa de Stellan Skarsgård, un actor muy importante del cine nórdico. Esta es una coproducción noruego-alemano, dinamarquesa, francesa, sueca, Reino Unido y, ¿por qué no, también etíope? Hasta el altura del partido, tenemos en este país tan próspero como es el Uruguay, tiene un embajador en Etiopía, a saber si no puso plata a Etiopía también en la película, pero mucha gente puso dinero aquí, y es un título interesantísimo. Es la vieja historia de un padre idealizado como brillante, como fantástico, director y actor de teatro, de cine, un crack el tipo, para la fantasía de 2 hermanas. Pero también, como todo hombre, tenemos fallas, errores, podemos ser muy lentos, podemos ser muy divagantes. Bueno, es un padre muy especial y como está en el mundo del espectáculo, al igual que las hijas que lo siguieron en su carrera artística, él para su película no elige a una de sus hijas, la preferida, sino que pone una actriz hollywoodiana, de ahí que puso plata también el Reino Unido, y entonces se arma un problema familiar bastante importante. Todo esto endulzado, condimentado, con mucho cine, con muchas buenas actuaciones, fundamentalmente de estos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suecia, con una especie de homenaje por momentos, ¿por qué no decirlo?, a Alf Sjöberg, a Ingmar Bergman y a todos esos directores tan buenos que dio el norte de la Europa occidental.
hay un momento en el film donde este homenaje se hace demasiado obvio y presente, y por eso es que yo lo estoy nombrando no porque todo aquel cine nórdico tenga que ver con uno de los grandes padres del cine, no el padre del cine, pero sí uno de los grandes padres del cine como lo fue Ingmar Bergman, sino que en la mitad de la película al director Joachim Trier se le ocurre hacer una especie de videoclip, que no lo es, pero parece, donde se rinde homenaje a la película Persona de Bergman, puesto que hay una serie de transformaciones en el rostro de uno de los personajes, intentando mostrar en forma bastante sencilla, más metonímica que metafórica, como muchas veces las identidades de todas las personas se confunden en el vínculo y no se sabe muy bien hasta dónde estamos actuando, cosas, situaciones que provienen del mirar o del ser y el hacer de los otros que están muy cerca nuestros. Bien. La película Valor Sentimental es realmente inteligente, es buena, es uno de los buenos títulos que ha llegado a Montevideo en esta segunda semana de enero, y otras más que vamos a comentar la semana entrante sin falta, como es el caso, por ejemplo, de Locamente, La Empleada y también Matate Amor, de Line Ramsay, Muy bien. un film que está basado en una novela argentina, algo que no se ha destacado demasiado. Matate Amor, que ya está en el streaming, sigue en cartel con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Bueno, tiene que ver con una aclamada novela argentina del 2012. Bien, el viernes que viene profundizamos en eso, Fernando. Sebastián dice: Avatar me parece horrible, por no decir otra palabra. Quizás sea que a mí, como dice Dolina, me cuesta suprimir la incredulidad en ese tipo de películas, y deja saludos Sebastián. Y Valerio muy acertadamente decía que si vos decías que escuchabas hoy 7:30 una estupenda voz, así que seguro que no era la mía, dice Valerio. Y dice Valerio: el beso de la mujer araña, la mejor es la antigua, Jennifer infumable. Algunos mensajes que llegaban de los oyentes. Te tenemos que dejar porque continuamos con otras cosas en el programa a continuación, pero gracias, el abrazo y nos encontramos el viernes próximo. Perfecto, esta cosa se va, nos vemos el próximo viernes, que pasen todo lo mejor posible, amigos, hasta luego. Chau, chau, abrazo grande. Gracias.